Lo siguiente que vimos fue las derivadas parciales, ¿cierto? Ustedes en los cursos anteriores vieron las derivadas con una variable. Las derivadas parciales es cuando yo tengo más de una variable y derivo con respecto a una de ellas. O sea, yo tengo un f de x, y y calculo la derivada de f de x, y con respecto a x, ¿cierto? Eso es la derivada parcial de una función en dos variables. O sea, acá tengo una función en dos variables. Y la derivo con respecto a una variable, ¿cierto? Y lo que sabemos es que la segunda variable, este y, se comporta como una constante. Pero más importante que ello, es que acá tenemos la forma de entender geométricamente cómo son las derivadas parciales. Yo estoy derivando parcialmente la función en este punto, en el punto donde x vale a y y vale b, ¿cierto? Y acá tengo la forma de evaluar qué es lo que son las derivadas parciales. Es cómo se mueve la función ante un cambio con respecto a x, o sea, en este sentido. Y por eso la recta apunta en el sentido de x. Y cuando yo veo cómo se mueve la función con respecto a y, ¿cierto? La derivada con respecto a y, cómo crece, ¿cierto? Cómo cambia. Ahora, la forma de evaluar la función siempre es con respecto al eje z, que es el que está acá, ¿cierto? Como el cambio de la función se ve con respecto al eje z. Ahora es súper importante, vamos a ver después en optimización, cuáles son las implicancias de las derivadas parciales. Y las implicancias de las derivadas parciales es que si yo, esta función representa algo como por ejemplo el ingreso, y x e y representan la cantidad de bienes que vendo de cada uno, yo voy a ver qué me conviene vender, ¿cierto? Y en este caso, cuando yo veo estas funciones, yo digo claramente, me conviene vender el bien y. ¿Y por qué? Porque miren cómo cambia la función, el valor de z de la función, cuando, miren, se mueve en este sentido, cuando cambia la cantidad de y que existe. Vimos también la regla de la cadena, ¿cierto? Y la regla de la cadena es cuando yo tengo una función que depende de x e y, pero x e y no son las variables independientes, sino que dependen a su vez de otras variables. Entonces yo podría decir que este z es igual a f, y f depende de x, que depende de s, t, y depende de y, que a su vez depende, perdón, x es una función g de s, t, y y es una función h de s, t, ¿cierto? Entonces, en verdad, las verdaderas variables independientes son s, t, ¿cierto? Y si yo derivo la función z con respecto a s, y si yo derivo la función z con respecto a s, yo lo que voy a hacer es derivar la función con respecto a x, porque en verdad x es lo que me dicen que es la función por x con respecto a s, ¿cierto? Y luego derivo la función f con respecto a y con respecto a s, ¿cierto? La regla de la cadena, que nosotros no vimos acá el origen técnico de la regla de la cadena, es lo que me permite tener funciones intermedias entre una función mayor y las variables realmente independientes. Cuando yo evalúo una función, yo tengo que entender y derivo, tengo que entender si estoy derivando con respecto a la variable independiente o dependiente. Yo técnicamente nunca puedo derivar con respecto a una variable que es dependiente, ¿ya? Y en este caso, x e y son variables que son dependientes. ¿Y por qué? Porque dependen de s y de t. Entonces, si yo digo de f, de z, de s, perdón, de z, de z a dx, la verdad es que estoy dejando algo de lado, ¿cierto? Yo no puedo derivar con respecto a x, que es una variable dependiente. Yo tengo que hacer de z a ds, y eso va a ser, y ahí voy derivando lo que viene dentro que acabamos de mirar acá, ¿cierto? Y eso es muy importante que lo sepamos. Luego vimos las series de Taylor, ¿cierto? ¿Qué es lo relevante de las series de Taylor? Lo relevante de las series de Taylor no es necesariamente la fórmula de las series de Taylor, ¿ya? Yo le adelanto que en el examen, si llego a preguntar de series de Taylor, lo más seguro es que esto lo entregue y les diga, esta es la serie de Taylor. Ahora,
¿Qué es lo importante cuando estamos viendo las series de Taylor? Lo importante cuando estamos viendo las series de Taylor es que me permite aproximar el valor de la función porque me entrega una serie que es tangente a la función original evaluada en ese punto, ¿cierto? Y cuando yo evalúo en x igual a, la serie de Taylor va a tener varios órdenes. La serie de Taylor de orden 1 es cuando tengo una recta, ¿cierto? Y la recta va a ser pendiente, va a ser tangente a la función en el punto A. Si yo tengo una serie de Taylor de orden 2, esa serie de Taylor de orden 2 va a ser, bueno, la serie de Taylor de orden 1 es una recta, y serie de Taylor de orden 2 es una parábola. Y va a ser una parábola tangente a la función en este punto, ¿cierto? Lo importante de la serie de Taylor es saber las propiedades que tiene la serie de Taylor y las simplificaciones que me entrega al evaluar la serie de Taylor y no la función. Si yo sigo haciendo series de Taylor hasta llegar al mismo orden de la función, voy a llegar a la función misma, ¿cierto? Porque se empieza a hacer tangente en más puntos. Lo siguiente que vimos fue el plano tangente. Lo que entendimos del plano tangente es que yo puedo tomar un punto, x0, y0, y ese punto está en el plano cartesiano, ¿cierto? Ahora, lo que hace la ecuación del plano tangente es encontrar un plano, un plano que es tangente a la función en ese punto, ¿cierto? El punto x0, y0 está acá abajo, ¿cierto? Pero en la función el punto x0, y0 es un punto externo o borde de este manto, porque la función es una función en 3 dimensiones que es lo mismo que un manto, o sea, una función que se mueve en el plano tridimensional, ¿ya? Y ese punto x0, y0 está en un punto específico de la función. Y yo puedo tener un plano cartesiano que es tangente a la función en ese punto. Si se acuerdan, la explicación que yo les dije es, supongamos que yo tengo una pelota de fútbol, ¿cierto? Dando vuelta en una pieza, ¿cierto? Y yo fijo un punto de la pieza, un x, y, que es un punto en el suelo, y digo, veamos cómo está la pelota en el aire, en ese punto. Digo, el punto que es tangente este de acá de la pelota. Y me crea, el punto x0, y0 de la pelota está acá. Y me crea un plano tangente a ese punto, ¿cierto? Las propiedades de ese plano tangente con el plano cartesiano original son cosas que escapan del curso de esta materia. Pero tenemos que entender, y lo que yo necesito que ustedes comprendan de esta parte es cómo lograr encontrar ese plano que es tangente a la función en el punto x0, y0. La función implícita es una forma particular de escribir las funciones donde yo no tengo despejada la variable independiente, ¿ya? Y tengo una f de x, y igual a 0. Y yo lo que necesito es tener un i es igual a f de x, ¿cierto? Ojo acá, la mayúscula y la minúscula. Si se fijan acá, el i no es de simple despejar. Y la forma de despejarlo es haciendo las derivadas parciales, ¿ya? Ahora, acá tengo una demostración gráfica de que la función implícita es una forma particular de ver la función de varias variables, ¿ya? Y es cuando yo digo que f de x, y es igual a 0, ¿ya? Ahora, ¿cómo obtengo la derivada de la función implícita? Bueno, la derivada de la función implícita se obtiene a través de la regla de la cadena. Y yo digo que la verdad es que cuando yo derivo esta función de f mayúscula con respecto a y, en verdad yo luego tengo que derivar con respecto a x porque y depende de x, ¿ya? Y es y en verdad una variable dependiente de x, que es la verdadera variable independiente. Y obtengo la derivada de la función implícita, y si yo luego quiero integrar, podría obtener la función, el SF de i original. Ojo que cuando vimos esta materia todavía no veíamos integrales. Ahora yo sí puedo integrar. Ya. La homogeneidad de una función. Otra de las propiedades que vimos fue la homogeneidad de una función.
La homogeneidad de una función siempre se mide por un grado y está dado por esta función, ¿cierto? Que yo tengo un f de x. Cuando yo le escribo esta es una flecha así, yo lo que estoy diciendo es que es f de x1, x2, hasta xn, ¿cierto? Y hoy existe un f de xn y la función es homogénea si yo la multiplicación de cada una de las variables por una constante alfa es igual a alfa elevado de la función sin multiplicar por la constante, ¿cierto? Y ese elevado a t es lo que yo quiero entender. ¿Cuál es el grado de la función? Después vamos a ver en optimización que hay funciones homogéneas de distintos grados. Y si yo tengo una función homogénea de un grado menor a 1 y una función con rendimientos decrecientes a escala, si yo tengo una función de grado t igual a 1, es una función con rendimientos constantes a escala. Y si yo tengo una función con grado t mayor a 1, una función con rendimientos crecientes a escala. Esa es la aplicación de la función homogénea. Bueno, y por último, vimos en esta primera parte del curso la función homotética. ¿Y qué es lo que dijimos que era la función homotética? La función homotética era la transformación a través de una función monótona, no de cualquier función, sino de una función homogénea. ¿Ya? Entonces la función homotética es la transformación de una función homogénea utilizando una función monótona. Y acá dimos ejemplos de funciones monótonas. Yo tengo acá dos tipos de ejemplos de funciones monótonas. Tengo las monótonas decrecientes y tengo las monótonas crecientes. Y acá tengo una función que es no monótona, ¿cierto? Las transformaciones de funciones utilizando funciones monótonas es muy usado en la medicina, es muy usado en la geografía. Ahora, la homotecidad de la función es una aplicación que es algo que está fuera de este curso.